Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Una vez más, estamos compartiendo con ustedes en esta ocasión un estudio acerca de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor, como siempre lo vamos a hacer, no nos vamos a cansar de hacerlo. Daré primero gracias al Señor por permitirnos llegar a donde ustedes están y sobre todo por la oportunidad que nos da nuestro pastor Asbun, pastor de donde nos congregamos, en Kemuel, precisamente porque nos da la cobertura para poder llegar a donde ustedes, nos permite desarrollar este ministerio hacia todos aquellos, ¿verdad? Donde llegue nuestra voz, donde llegue el video. Pues bien, damos gracias al Señor por eso. Al mismo tiempo queremos recordarles, ¿verdad? Que pueden inscribirse, ¿verdad? A estos videos de la congregación de Kemuel en YouTube y poderlos compartir o guardarlos para poderlos ver en cualquier otro momento. Es una buena modalidad. Así que dele clic a la campanita y suscríbase. Y para no retrasarlo más, pues continuamos con nuestro estudio. Bien, en esta tarde quisiéramos hablar acerca precisamente de cómo Dios funciona a través de la historia de la humanidad. Como hemos dicho ya antes en otras ocasiones, Dios tiene todo ya redactado, tiene todo diseñada es la palabra. Dios tiene ya todo diseñado. No solamente la vida de los seres humanos con todos sus detalles, sino que también tiene diseñado las cosas grandes, que escapan a nuestra mente, a nuestra imaginación, y también las cosas pequeñas. Hasta la caída de una hoja de un árbol cae a tierra, dice la Biblia, si el Señor no la ve. Incluso los pájaros que caen a tierra, el Señor los ve. Es más, los pelos de nuestra cabeza están contados. Nada se escapa precisamente a las matemáticas de Dios, nada se escapa, ¿verdad?, a la sabiduría de Dios. Todo está cuadriculado, controlado, todo está en la mente de Dios, conocido, esclarecido, donde tiene que estar. En ese sentido, quiero hacer la siguiente reflexión. Durante la historia de la humanidad, y ustedes pueden leerlo en la Biblia, podemos darnos cuenta que el hombre ha hecho grandes cosas. Fue creado, cayó y comienzan las nuevas culturas, el hombre a poblar la tierra. En eso viene en el capítulo 6 de Génesis, vemos acerca del diluvio. Y después del diluvio vemos una nueva sociedad que surge, una sociedad post-diluviana, en donde destaca un personaje, ¿verdad?, llamado un rey muy poderoso, cazador, llamado Nimrod. Y se le ocurre, si ustedes leen Génesis, ¿verdad?, hacer una torre en Babel para una torre con una finalidad mística, que al final el Señor termina confundiendo los idiomas de los que estaban ahí. Y a partir de ahí, pues es la variedad de idiomas. Pero lo que quiero yo decir es que el hombre comenzó a desarrollarse paulatinamente. Luego vemos historias de Egipto, ¿verdad? Como era una potencia en ese momento y cómo Israel termina a través del vínculo de José quedándose en Egipto. Posteriormente vemos cómo el pueblo de Dios es liberado, fíjense bien, Dios libera al pueblo de Dios a través de Moisés, su siervo, transcurre lo que tiene que transcurrir en el desierto, ¿verdad? Y una vez pasa el periodo incluso de incredulidad de Israel, los 40 años, donde termina muerta en el desierto esa generación, y surge una nueva generación, ¿verdad? De israelitas, ¿verdad? Que con el ánimo y la idea de cumplir la voluntad de Dios, que atravesando el Jordán, combatir a las naciones que están en la parte cananita o en la Canaán, en donde aquella tierra que Dios había dicho que fluía leche y miel. Combaten, ¿verdad? Se aposicionan paulatinamente en la tierra de Canaán. Lo podemos ver, eso lo podemos ver en el libro de Josué, lo podemos ver en el libro de los jueces, lo podemos ver en el libro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, el libro de las crónicas, 1 y 2 de crónicas, podemos leer en el libro de los Reyes, 1 y 2 de Reyes, podemos ver toda la historia de Israel asentándose en la tierra de Canaán y cómo se va posicionando, ¿verdad?, su geografía en ese lugar, frente al Mediterráneo. En ese sentido,
continúa la historia, ¿verdad? Desarrollándose, Israel cae en apostasía, tienen serias dificultades con el Señor, ¿verdad? Van tras los Baales, tras los dioses, ¿verdad? De las naciones extranjeras que estaban a su alrededor, y Dios decide juzgarlos. ¿Y de qué manera lo hace? Pues a través de un contingente, ¿verdad? De una multitud de soldados que vienen del norte de Israel, que son los caldeos, liderados por un personaje que más adelante todo el mundo conoce como el rey Nabucodonosor. A donde quiero llegar es que Nabucodonosor logra precisamente vencer al faraón Necao en Carquemis, que el faraón Necao se une con las fuerzas sirias y ambos combaten contra los caldeos, pero al final son derrotados por Nabucodonosor. Faraón tiene que regresarse, el faraón Necao tiene que regresarse a Egipto, ¿verdad? Que por cierto, en su camino, al principio, cuando Faraón iba camino a respaldar a sus aliados asirios, combatir a Nabucodonosor, tuvo que combatir, aunque él no quería, tuvo que combatir con el rey Josías, y el rey Josías murió en esa batalla. Lo que quiero decir es que al final Nabucodonosor llega a su poderío en todo lo que es el mundo conocido, ¿verdad? Y es lo que conocemos como el Imperio Babilónico. Pero lo interesante de aquí es que Dios le permite a Nabucodonosor ver una estatua gigante, que también es hartamente conocida ese pasaje de la Biblia, en donde determina los diferentes imperios que van a gobernar la tierra hasta hasta la segunda venida del Hijo de Dios. En ese sentido, ¿verdad? Desarrolla la estatua, pero también el Señor le permite a Daniel, en el capítulo 7 de Daniel, le permite ver también cómo Dios ve a esos imperios, y los ve que son bestias que salen del mar. Y la primera de ellos dice que es un león, ¿verdad? Que sale un león con alas. Luego ve que de ese león sale un oso, y de ese oso sale un leopardo. Entendemos nosotros, ¿verdad? Y todos los comentaristas lo dicen y coinciden en que el leopardo con 4 alas y 4 cabezas que logra ver Daniel, que surge del mar, pues se está refiriendo básicamente al imperio griego. El imperio griego comienza desde Macedonia, ¿verdad? A recorrer, a conquistar el mundo conocido, ¿verdad? Combate a los medos y los persas y los termina venciendo. Y es tanto el poderío dirigidos por su gran rey y general Alejandro, que posteriormente se le conoció como Alejandro Magno, ¿verdad? Y logra conquistar todo lo que es el mundo conocido hasta la parte sur, incluyendo Israel, llega a la parte sur, que es Egipto, a la parte sur de Israel, que es Egipto. Incluso hasta se inaugura una ciudad, o se crea una ciudad con su nombre, llamada Alejandría, ¿verdad? En honor a Alejandro, que le llamaban el Magno, que significa Alejandro el Grande. Y el detalle aquí es que Alejandro durante 10 años logra conquistar y logra establecer su cultura griega en todo el mundo conocido. Tan grande es lo que Alejandro Magno ha hecho, de que incluso posteriormente en el desarrollo de la humanidad, muchas personas, muchos conquistadores, inspirados en la persona de Alejandro Magno, también han intentado hacer gestas de conquista en otras naciones. Muchos de ellos así lo han querido hacer, como Julio César, por ejemplo, inspirado en Alejandro Magno, también lo quiso hacer. Y ha habido otros que lo han querido hacer en gestas grandes, porque la historia escribió la vida de Alejandro Magno y quedó esa gesta. Pero hay un detalle que yo quisiera hacer notar aquí, y es que en el capítulo 7 de Daniel, en el verso 6, cuando habla precisamente, cuando a Daniel se le permite ver a la bestia, o sea, leopardo con 4 alas, ¿verdad? Y 4 cabezas, en la última parte del verso 6 dice de que se le permitió, dice, se le dio autoridad, o se le permitió a los griegos, o en este caso a Alejandro Magno, de poder conquistar el mundo conocido. Se le permitió, dice. Fíjense bien, ¿qué es lo que eso quiere decir? Que no es Alejandro Magno como tal
o con un ejército como de 30 a 35,000 soldados. Iba a lograr conquistar todo el mundo conocido, enfrentándose a ejércitos mucho mayores y mucho más poderosos. ¿Y cómo es que ganó? El mundo cree que es por la habilidad, que era por la sagacidad militar de Alejandro y tanto que le ponen el grande. Pero en realidad, queridos hermanos, y quien me escucha, quien está detrás de la actividad militar geoestratégica de Alejandro, apodado el Magno, ¿verdad? Es nuestro Señor. Porque el Señor lo que quiere es cumplir su voluntad y desarrollarla. Por esa razón es que Él está detrás de la historia. No importa lo que haya hecho, las grandes gestas o las grandes victorias o conquistas que haya hecho Alejandro. Detrás de Alejandro Magno está el Señor. Por lo tanto, no es tan magno como el mundo dice, porque es el Señor quien le permitió hacer eso. Así dice en la parte final del verso 6 del capítulo 7 de Daniel. Se le permitió tener autoridad, porque el Señor es quien da y quita la autoridad de los reyes de este mundo. Él es quien acondiciona las diferentes situaciones geopolíticas que ocurren en el mundo. Todo lo que está detrás del desarrollo humano, sobre lo que está sobre los estamentos de la historia del desarrollo humano, están porque Dios los desarrolló así. Me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad nos enseñaban, ¿verdad?, sobre que el hombre tiene poder sobre la historia, que son ellos los generadores del cambio, que el ser humano es que dice que ya sea personal, en movimientos personales de grandes dictadores o ya sea en movimientos populares, logran los cambios de los estamentos de la sociedad para irlas desarrollando. Eso fue lo que me enseñaron, cuando en realidad no son ellos. Cuando en realidad no son los gobernantes o alguien que se levanta y decide conquistar y lo hace. Cuando no son los movimientos populares quienes hacen los cambios en realidad. Quien está detrás de todos esos movimientos, quien está detrás de todas esas iniciativas es nuestro Señor. Porque Él sabe hacia dónde quiere llevar a toda la humanidad. Él está cumpliendo un plan general. Y eso precisamente es lo que debemos de comprender todos nosotros. Estamos en El Salvador, vivimos lo que vivimos porque todo está determinado por el Señor. Nosotros sí tenemos que, el día a día, tenemos que desarrollarnos como personas, como creyentes, pero tenemos que tener la esperanza de que quien está detrás de la historia de la humanidad también está detrás de nuestra vida. En la secuencia de los estudios que hemos traído en estas ocasiones, precisamente el énfasis que queremos hacer es de que es Dios quien tiene todo el control, es quien tiene el absoluto control y soberanía no solo de nuestras vidas, sino que el devenir histórico de la humanidad, que incluye absolutamente a todos los personajes que en ella interactúan, sean humanos o no. Fíjense bien, sean humanos o no, pero todos llevan un objetivo, que es cumplir el propósito que el Señor ya ha determinado. Por eso, como había dicho yo antes, tenemos esperanza. No importa por lo que estemos pasando, no importa por lo que vaya a suceder, no importa por las personas que tengamos que interactuar. El Señor es el que está detrás de nuestras historias. El Señor es el que está detrás con su absoluta soberanía en la historia de la humanidad. Él es el que está detrás. No es tan Alejandro Magno el que conquistaba con pocas personas ejércitos más numerosos, sino que era el Señor que le permitió realizar eso para cumplir un propósito, que hubiera un tercer imperio, que de ese nacería o vendría el cuarto, que es hasta ahí, precisamente, que va a durar desde que nace ese cuarto imperio hasta que su hijo venga por segunda vez. Y ese precisamente tiene que ser nuestro pensamiento. Hermanos, tenemos que comprender que toda cosa que nos ocurra, que lo que estamos viviendo es su voluntad. La voluntad de Dios siempre va a ser buena para todos nosotros. Dios no quiere nuestro mal, pero quiere moldearnos. Quiere moldearnos y la única forma de moldearnos va a ser a través del horno, a través de las pruebas probablemente. Pero el Señor quiere algo mejor para nosotros, llevarnos al siguiente nivel para que lo conozcamos mejor. Dios, como repito, está detrás de la historia. Los libros pueden decir una cosa, los libros de historia, las hemerotecas dicen otra cosa porque no reconocen al que está detrás. Pero la Biblia es clara y dice quién está detrás de la historia, de la humanidad, y también dice que está detrás de la nuestra. Hermanos, en esta tarde, en esta ocasión, le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido saber, conocer. Quedémonos con el pensamiento de que Dios está detrás de nuestras vidas y eso tiene que ser una esperanza para todos nosotros. Dios los bendiga a todos en esta ocasión.
dele clic a la campanita, comparta, medite sobre este estudio y se dará cuenta de que lo que le está pasando no es por gusto, sino que lleva un propósito. Dios los bendiga a todos y seguimos adelante.